Hola niños y niñas, gracias por seguir cada semana conectados ahí con nosotros. El día de hoy tengo una clase muy especial para ustedes. Sé que van a aprender mucho y sé que les va a encantar. Esa lectura que acabaron de escuchar está aquí en la Biblia, en nuestro libro manual por excelencia. Es un libro donde podremos conocer más a Dios, es un libro donde podemos acercarnos más a Dios. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 5 de los versículos del 21 al 43. Es una historia muy bonita. Se llama La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Nuestra clase de hoy se basa en esta lectura. Entonces, dice que pasando una vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Jairo era un hombre muy importante, muy importante. Él tenía un alto cargo en la sinagoga. Luego que lo vio, se postró a sus pies. ¿A quién vio? A Jesús. Jairo, a pesar de que era un hombre tan importante, cuando vio a Jesús, lo primero que hizo fue postrarse a sus pies. El postrarse a los pies significa que rendimos todo nuestro corazón a Dios y es una manera de adorar a Dios. Esa fue la primera característica hermosa que vamos a aprender el día de hoy. La primera es adorar a Dios, a postrarnos a sus pies. Algo muy hermoso que hizo Jairo. Sigamos con nuestra historia. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo estaba muy angustiado, era su hija tenía 12 años, era una niña y estaba muy enferma, ya estaba a punto de morir. Así que lo primero que hizo Jairo fue confiar en el Señor. Él puso totalmente su confianza en Jesús porque él sabía dentro de su corazón que Jesús era el único que la podía salvar y que la podía sanar. Así que al inclinarse a los pies de Jesús y le rogó diciéndole que por favor fuera a su casa y que sanara a su hija. Fue con él y enseguida una gran multitud le apretaba. ¿Quién iba con él? Jesús. Jesús y Jairo iban a la casa de Jairo a ver a la niña. Pero entonces vino mucha gente y apretaba tanto a Jesús. Pero una mujer desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. En ese camino había una mujer que estaba muy enferma. ¿Cuánto llevaba enferma? 12 años. Y había ido a muchos médicos, a muchas ciudades, había ido a médicos por aquí, médicos por allá, y ninguno tenía un medicamento o ninguno podía sanarla de aquella enfermedad. Yo me imagino que debió ser una mujer muy delgada, con sus facciones muy acabadas, porque llevaba 12 años enferma. Debió ser una situación muy dura para aquella mujer. Pero mira lo que hizo aquella mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó la ropa que llevaba Jesús. Tocó tan solo la punta de la ropa que llevaba Jesús. Porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Entonces tenemos dos historias, la de la hija de Jairo y
la mujer del flujo de sangre. Hasta este momento llevamos dos características muy particulares, que tanto Jairo como la mujer, ambos se postraron ante Dios. Entonces, la primera característica que vamos a ver el día de hoy, la primera característica, es que siempre debemos estar postrados, rendidos ¿ante quién? Ante Jesús. Siempre debemos estar adorándolo. Y esa debe ser nuestra primera y fundamental característica del día de hoy. Siempre postrarnos a los pies de Jesús. ¿Tú te has postrado a los pies de Jesús? ¿Qué es postrarse? Rendir nuestro corazón ante Jesús. Hoy quiero invitarte que lo hagas allá en tu casita. Que te arrodilles y rindas todo tu corazón a Jesús. Otra característica que tuvo Jairo y otra característica muy importante que también tuvo la mujer, que sería nuestra segunda característica. Esa característica era que confiaban plenamente en Jesús. Ellos sabían y estaban seguros, ellos tenían la certeza de que Jesús los sanaría y los salvaría. Esa es una segunda característica, que pusieron toda su confianza en Jesús. Sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Ellos sabían dentro de su corazón que Jesús tenía el control de esa situación de la cual ellos estaban enfrentando. A Jairo, su hija, estaba muy enferma y esta mujer estaba muy enferma, pero ellos confiaron plenamente en Jesús. Qué bonito, ¿no, niños? Sigamos con nuestra historia. ¿Qué le dijo después Jesús a aquella mujer? Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Aquella mujer fue sana porque primero puso toda su confianza, puso su adoración, porque se postró delante de Jesús y puso su confianza en el Señor. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga. O sea, fueron a la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, pero ¿para qué molestas más al maestro? Llegó alguien diciéndole a Jairo que ya su hija había muerto. ¿Te imaginas ese dolor que tenía Jairo en su corazón? Uy, debió ser un dolor muy grande, porque su hija ya se había muerto. Jairo se puso muy triste, le estaba en su corazón súper triste. Yo no me imagino ese dolor tan grande que tenía Jairo en ese momento, que alguien le dijo, no molestes más al maestro, tu hija ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero Jairo siguió creyendo que aún en la muerte Jesús podía hacer algo maravilloso. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús le dio una palabra de aliento a Jairo y le dijo, no temas, tranquilo, no te preocupes, aquí estoy yo. Eso fue lo que le dijo Jesús. A veces, en momentos que nos sentimos tristes, en momentos que nos sentimos desesperados, hay momentos donde pensamos que nuestro problema no tiene remedio, que nuestro problema no tiene solución. ¿Sabes qué nos dice Jesús hoy? No temas, cree solamente. ¿Sabes que creer es una parte muy importante en nuestra vida? El creer se llama tener fe. ¿Y sabes qué es la fe? Es la certeza, es estar seguro, es estar convencido de que algo va a suceder. Y Jairo estaba convencido de que algo iba a pasar. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Recuerden que había mucha gente, entonces Jesús estaba lleno de gente. Entonces dijo, no más, solamente va a ir conmigo Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban lamentándose. Todos estaban llorando porque había muerto la hija de Jairo, porque ya la niña había muerto. Ya era una situación que para nosotros no tenía ningún remedio.
pero para Jesús sí. Jesús tenía la solución de todo. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, la niña duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entraron al cuarto donde ya la niña estaba muerta. Y tomando a la niña de la mano, ¿quién la tomó? Jesús. Jesús entró al cuarto con el papá y la mamá de la niña y la tomó de su mano y le dijo: Talita Kumi, que es traducida: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. ¡Wow! Magnífico, ¿cierto? Jesús resucitó a la hija de Jairo. Imagínate el poder tan grande que tiene Jesús. Pero características muy importantes que tuvo Jairo y que tuvo la mujer del flujo de sangre fue que tenían fe. Esa es nuestra tercera característica, que tenían fe, ellos creían en su corazón de que algo maravilloso estaba por venir en sus vidas. Entonces vamos a repasar nuestras 3 características de la lectura. La primera: postrarse a los pies de Jesús. Rindamos nuestro corazón a Jesús. Al rendirnos, adoramos a Jesús. El rendirnos es una manera muy hermosa de dar adoración a Jesús. La segunda es poner nuestra confianza en Él. Jairo y la mujer del flujo de sangre pusieron totalmente su confianza en Él. Y la tercera, tener fe. Que tener fe es creer que ya está hecho. Ejemplo, cuando tú estás muy enfermito y te duele la cabeza, te duele el estómago, tú debes confiar que Jesús ya te sanó, que ya estás sano. Eso es creer y eso es tener fe. Estas 3 características, aplícalas en tu vida. ¿Cómo? Adorando todos los días y rindiéndonos delante de los pies de Jesús. Segundo, poniendo cada situación en manos de Dios. Confiar plenamente que Dios tiene el control de todas las situaciones. Que a ti te está yendo como regular en el colegio y no entiendes y estás triste. Tranquilo, pon tu confianza en el Señor. Él te va a ayudar y Él te va a dar la libertad para salir de esa situación tan dura. Y tercero, ten fe y cree. Como dice el Señor, no temas, solo cree. Y hoy te digo a ti, niño hermoso, niñas hermosísimas, ustedes son muy especiales para Jesús. Y Él le dice a ustedes: tranquilos, no teman, solo crean en Jesús. Que Él es el único autor de la fe. ¿Cómo así el autor? Cuando una persona escribe un libro, cuando una persona escribe un cuento, se coloca autor y es el nombre de la persona quien lo escribió. Resulta que el autor de la fe se llama Jesús. Espero que esta clase les haya gustado mucho, mis niños. Los bendigo con toda bendición del cielo. Y los invito que cada día estén conectados con Dios. Que cada día lo adoren. Que confíen plenamente en Él. Y que tengan fe. Cree solamente. Y todo lo que tú estás aprendiendo aquí en estas clases, enséñalo a otros. Compártelo. Suscríbete al canal y comparte estos videos. Si tienes la oportunidad de también de contarle todas estas enseñanzas que has aprendido y que has guardado en tu corazón, compártele a un amigo, compártele a tus padres, compártele a cualquier persona que sé que estas enseñanzas se le van a ayudar. Los bendigo y los quiero mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.